que quieras, será toda la ley. En esta frase se cimentan el resumen de las ideas del famoso ocultista del siglo XIX, Aleister Crowley. Para hablarnos de este extraño personaje, viene a visitar Ventana al Más Allá el escritor Frank G. Rubio. Hoy es una noche mágica, mágica con CK. Tenemos con nosotros a Frank G. Rubio, autor, entre otras obras, del libro de Satán, El continente perdido, Donde yace Vishnu, y bueno, es autor de numerosas reseñas, trabaja para numerosas revistas también, sobre todo dedicado a la cultura, casi en cuerpo y alma. Buenas noches, Frank. Buenas noches, Victoria. ¿Magia con CK o no? Magia con K. Con K. Con K. Con K. Bueno, me gustaría arrancar tu entrevista con una voz. A ver si sabes quién es. Escucho. My fingernails grow on my fingers, and my fingers are fixed firmly to my hand. It is my hand that terminates my arm, and that sticks to my shoulder like a charm. My shoulder is a portion of my trunk. I hope no prostitute, however drunk, would end the shocking sequence. Yet we find even in England men of evil mind, pornographers who love obscene details, shameless enough to mention fingernails. ¿Qué sientes al escuchar esta voz? Pues me siento muy emocionado porque es Aleister Crowley y bueno, sé que hay pocas grabaciones, sé que había algunas y me siento emocionado. Sí. Bueno, del personaje que vamos a hablar o al que le vamos a dedicar hoy nuestro Ventana al Más Allá va a ser justamente a Aleister Crowley, porque aunque quizás las personas que estamos un poco dentro del mundo del misterio sabemos más o menos quién es, hay mucha gente que no conoce a este personaje tan importante. Tan importante como también eres tú, en el sentido de que nos estás dejando un legado muy importante de su obra o te estás preocupando por ese legado. ¿Qué hay detrás de Frank G. Rubio y de Aleister Crowley? Frank G. Rubio es un escritor que empezó escribiendo sobre temas de ocultismo y sobre temas de literatura fantástica y cine fantástico, y que bueno, pues ha acabado escribiendo sobre temas de teoría de la conspiración, temas literarios en general, temas vinculados a Aleister Crowley, al satanismo. Bueno, ese es Frank G. Rubio, un escritor. O sea, lo que quisiera Frank G. Rubio es escribir una novela, pero aún quedará tiempo para eso. Y Aleister Crowley, pues Aleister Crowley es, vamos a intentar explicarlo al público por si no lo conoce, es un escritor británico que fue también mago y que nació en 1875 en una pequeña localidad inglesa y falleció en 1947. Es un hijo de su tiempo, entonces nació en la época victoriana y murió ya en pleno siglo XX. Es decir, Aleister Crowley a los 21 años de edad estudia en Cambridge y tiene una iluminación en Estocolmo, en un viaje que hizo, y entonces decide iniciar un camino de búsqueda mística. Te corto un momento, cuando hablamos de iluminación, ¿a qué nos referimos? Es de... por fuera, estamos por fuera. No, estamos por dentro. Vale, estamos por dentro. Pues iluminación es que él sintió que su vida tenía que tener un objetivo de otro tipo del que iba siguiendo. Él era un hombre que había nacido con una salud deficiente y había conseguido superar eso. Él, bueno, tuvo asma y bronquitis mucho tiempo en su vida, de hecho murió de eso,
Cuando tomó drogas, en concreto morfina y heroína, lo tomó para paliar precisamente esa enfermedad. Y Aleister Crowley pues, fue un alpinista sobresaliente, fue un ajedrecista sobresaliente, fue un poeta sobresaliente, y un día, en ese viaje a Estocolmo, en un sueño o en un momento de satori, como dirían los orientales, sintió que su vida tenía que tener otro sentido, y empezó a prestar atención y, bueno, y apareció ante él un libro de Arthur Edward White. White, que hay mucho que hablar también de ese personaje, pero en este caso estamos con Crowley, que, bueno, hasta aquí lo que tenemos es a un hombre con una cultura extraordinaria, con una hiperactividad importante, unido a la magia, digamos a la magia del camino de la iluminación, del autoconocimiento, no a la magia del ilusionismo, sino a la magia realmente, pues donde estamos intentando provocar un cambio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hasta aquí yo creo que más o menos queda claro este personaje dentro de esta época victoriana. Yo creo que más o menos está bien definido. Hay que añadir una pequeña cosa, es la educación que él había recibido. Ajá. Era una educación muy opresiva porque sus padres eran miembros de una secta protestante, los hermanos de Plymouth, que era muy fundamentalista. Entonces, por ejemplo, en su casa no se celebraban las Navidades porque se suponía que eran paganas, y el padre, que era un poco más tolerante, falleció a los 11 años y él quedó bajo el control de su madre hasta que con la mayoría de edad accedió a su herencia y experimentó bastante opresión. Él leyó muchísimo la Biblia, porque la leían en voz alta los hermanos en las ceremonias, y eso se le quedó marcado, y de hecho de ahí sacó el apelativo de que él era la bestia, quien se lo dio su madre. O sea, su madre, ante lo travieso y cómo lo juzgaba ella de maléfico, pues le dio ese apelativo, y él lo tomó como parte de, no sé, de su vida, y con orgullo, y luego lo sublimó y lo transformó en todas las cosas de las que acabaremos hablando dentro de un rato. Bueno, porque todos decimos a veces a nuestros hijos, eres un demonio o te estás portando como un demonio, pero parece que no tuvo una infancia muy alegre en un principio. Bueno, él tuvo una infancia alegre en el sentido de que en aquella época aún las personas eran muy libres y pudo hacer todo lo que le dio la gana en cierta manera. Los padres le ponían tutores, y él, pues bueno, alguno era más afín con él e incluso le enseñaba a ir a prostíbulos, etcétera. En fin, era un mundo muy distinto del nuestro, ¿eh? O sea, con relación a lo que he dicho antes del asma y de su curación con la morfina, es que hay una leyenda de que Aleister Crowley fue una especie de drogadicto. Aleister Crowley, por el asma, recibía un tratamiento que era muy común en su época, porque en 1898-99, que es cuando creo que empieza a tomar morfina o heroína, no estaban prohibidas las drogas. Las drogas empezaron a estar prohibidas en Inglaterra, o a estar muy restringido su acceso a través de los médicos, en 1920. Cuando muere Aleister Crowley, hay una anécdota muy interesante de la maldición que le echa su doctor, porque él precisamente muere con un mal relacionado con los pulmones, y el doctor le negaba la cantidad que él quería de morfina para paliar los dolores y las molestias. Entonces le lanzó un maleficio y murió al día siguiente de la muerte de Aleister Crowley. Encontraron muerto al doctor. Es decir, el tema de las drogas en Crowley, él se volvió adicto, obviamente, a la heroína y a la morfina, pero como se volvieron adictas muchísimas personas en Inglaterra y en Estados Unidos. Y como actualmente hay muchísimas personas adictas a ciertos medicamentos que llevan en su composición pues parte de estas drogas. Lo que pasa es que es verdad que hay como drogas que parecen más legales que otras, pero en realidad drogas son drogas. Y no estamos defendiendo de ninguna manera aquí las drogas, pero sí es cierto que hay ciertas enfermedades donde la droga es beneficiosa en el sentido de paliar esos efectos de dolor y de daño. Pero ahí a considerar a una persona bueno, es que se hacen esas acusaciones sin darse cuenta de que en aquella época no existía la idea que existen sobre las drogas que hay ahora. De la misma manera que Aleister Crowley, que fue demonizado por la prensa, también es hijo de un tiempo en el que no existían ni la televisión ni la radio. La radio empieza en 1920 y tantos, Crowley ya tenía entonces pues 45, 50 años,
En la tele no la llegó a ver y en el cine se supone que hay alguna grabación de él, pero no se ha encontrado nunca. No, yo no la he podido encontrar, ¿eh? Hemos intentado buscar archivo porque me hubiera encantado haber podido sacar pues, una imagen de él, no solamente en fotografía. Y esto me lleva a una pregunta, Fran. Personaje maltratado en su tiempo y poco reconocida su obra en su tiempo actual. Bueno, él es un personaje que en su tiempo hizo todo lo posible él para destacar, pero claro, hablamos de una época que solo había prensa. Pensemos que cuando Crowley empieza a hacer cosas públicas, pues por ejemplo puede ser a los 30 años, el libro de la ley es del año 1904, él lo olvida, lo descubre en el Cairo con su mujer Rose, y luego lo olvida durante 5 años, y es en 1909, en 1910, cuando él se convierte en un profeta. Bueno, pues en aquella época lo único que había era prensa. Él empezó a editar precisamente en aquella época una revista que se llama The Equinox, que es una revista de pensamiento que hoy es valoradísima, porque él gastó muchísimo dinero de su herencia en editarse los libros, en ediciones exquisitas, que además diseñaba él. Y entonces esta publicación, por ejemplo, es una manera de difundir su mensaje, pero estaba dirigida a muy pocas personas. Era el equivalente a la revista de Occidente, pero hecha por Aleister Crowley a su manera y para él y sus amigos. Entonces, que debemos entender que no era un hombre que viviera en un tiempo en el que se pudieran difundir las ideas de manera sencilla. Entonces, ¿cómo se difundían las ideas? Pues lo que decían de ti en lo que se llama la sociedad. Bien. Y él, claro, y él entonces, como se codeaba con la crema de la crema o con gente muy famosa, pues hizo amigos, conocidos en el mundo artístico y se ganó muchos enemigos, porque él iba de profeta y de mago y además era un hombre, pues, bueno, con una gran capacidad de seducción y al mismo tiempo una persona que bastante indiferente o poco empática, como se diría ahora. Y entonces eso le ocasionó graves choques. Por ejemplo, Somerset Maugham, que es un escritor que le colocó como malo en su novela El mago. Del mismo modo que él, cuando escribió la novela Moonchild, colocó como malo a Arthur Edward White. Es decir, eso era muy común en los escritores y lo sigue siendo, ¿no? Disfrazar las críticas, etc. Pero es que ahora para atacar a una persona pues se le ataca en la tele o se le ataca en las redes sociales. Yo me imagino a una Aleister Crowley en esta época en las redes sociales. Yo creo que se divertiría mucho, ¿no? Se lo pasaría pipa. Lo más parecido a Aleister Crowley en las redes sociales es Donald Trump. Bueno. Menuda comparativa acabas de lanzar. Y yo creo que lo vamos a dejar ahí, vamos a conocer un poquito más al personaje, que de Donald Trump imagino que también habrá mucho que hablar, pero no en este... Bueno, a mí me ocurre algo con Aleister Crowley. Siempre que hablo de él, tengo una sensación, por un lado, de respeto y por otro lado, de esa especie de cosquilleo, de diversión. Me divierte y a la vez me impone. Y no sé si es lo que él quería provocar como personaje, divertir, imponer o no, o quería todavía causar más un respeto. Él era un hombre de la época, vamos a ver, él se hizo llamar, por ejemplo, los nombres son muy importantes, sobre todo los nombres que te das tú, no los que te dan. Él se dio el nombre de Alastor. Alastor es un personaje de Shelley que era un personaje maldito, es decir, Alastor en realidad es una especie de genio diabólico de la mitología romana, que tiene que ver con la mala suerte, con la venganza. Entonces él se dio ese nombre, él se llamaba Eduardo Alejandro Crowley, Alexander, y él se dio a sí mismo el nombre de Aleister por Alastor. Te pongo un ejemplo. Luego se hizo llamar pues Master Therion, que es la gran bestia, o sea, el maestro bestia, el maestro animal. Entonces él y luego se hizo, también tenía la manía de decir, que no era una manía, seguramente es una verdad alegórica, que era la reencarnación de Edward Kelly. Edward Kelly era el ayudante de John Dee, y era especie como el medium que acompañaba a John Dee, que era un alquimista del siglo XVI, entonces, del siglo XVI, y era famoso porque era un delincuente. Entonces él tenía una cierta tendencia a adoptar roles que eran perjudiciales para él por alguna cuestión, a mi juicio, relacionada con el sadomasoquismo. Es que nos da para varios programas esto, ¿no? Yo creo que habría que hablar de él en varios programas, porque aquí tiene una esto vida... se nos hace... Es que yo que conozco un poquito de la obra, no, por supuesto nada que ver contigo, cada vez que entras un poco en el mundo Aleister Crowley,
una puerta abre otra, es inmenso y todo lo que hizo, por eso es una pena que no se le conozca un poquito más, ¿no? Porque yo creo que dejó y se gastó mucho dinero en dejar un legado muy importante, y si lo dejó es porque quería que otras sociedades lo leyeran y, bueno, vamos a y ver. de alguna manera, ¿no? Aleister Crowley, a partir del año 67, que sale en la portada del disco de los Beatles, de Sgt. Pepper, empieza a tener muchísima relevancia en la contracultura. Timothy Leary pues habla de él, y hablan de él muchísimos, bueno, Led Zeppelin, Jimmy Page, que compra su mansión. Bueno, es decir, en Estados Unidos y en Inglaterra sí que hay un conocimiento muy profundo de Aleister Crowley, porque se volvió a la vida, como si dijéramos, en los años 60 y 70 con la contracultura. En España, evidentemente, eso solo llega un poco de reflujo, aunque Aleister Crowley estuvo en España, le gustó mucho España, y uno de sus textos más interesantes sobre meditación y las drogas es La filosofía del hachís, me parece que se llama así, que está seleccionado en el primer volumen que sacó Valdemar, El continente perdido, y ese lo escribió en Madrid, cuando estuvo aquí, que estuvo un mes y se pasaba el tiempo en el Museo del Prado por la mañana y luego pues de juerga. ¿Te hubiera gustado encontrarte en el Museo del Prado, no? Que si me hubiera gustado encontrarme con Aleister Crowley, pues supongo que sí, claro que me hubiera gustado encontrarme con ¿Qué Aleister. le hubieras preguntado a Aleister Crowley? Pues supongo que lo que le hubiera... Una única pregunta, o sea, si tuvieras la opción de realmente encontrártelo y hacerle una única pregunta, no le ven, pero se le iluminan los ojos, diré, no sé, ¿de qué va esto? Y le señalaría lo que nos rodeaba en ese momento. Bueno, ¿y crees que te daría una explicación o no? Seguramente que, aunque no me contestara, aparecería la respuesta. Mira, cuando muere Aleister Crowley, cuenta una de sus mujeres que estaba allí, luego hablaremos de eso, una de sus mujeres que era madre de un chavalito que estaba jugando por allí, que era Ataturk Crowley, que es uno de los hijos de Crowley, que estaba por allí en la mansión. ¿Cuántos hijos tuvo Crowley? Tuvo bastantes, pero que se sepa 4 o 5. Entonces, casi todos murieron, pero Ataturk Crowley, por ejemplo, sobrevivió, o Lola Saza también sobrevivió, y luego, como estuvo con muchas mujeres, hay quien dice que es hijo de Aleister Crowley, como lo estuvo diciendo Amado Crowley, que era un ocultista británico que falleció hace poco, que decía que era hijo de Aleister Crowley. Y puede ser, claro, porque... Y puede ser, bueno, entonces, estoy perdiendo el hilo. Estaba contando pues, que estaba jugando al lado uno de Aleister Crowley, uno de los hijos, y bueno, lo que te quiero decir es que el ambiente era como muy cotidiano y cordial. Aleister Crowley, que se dice que murió, cada uno de los que está allí cuenta una historia de cómo murió, que murió estupefacto, que dijo que no entendía nada, que se había equivocado en todo, pero bueno, la otra versión, que es la de que estaba jugando ahí el niño y la madre, es que murió muy tranquilo y que era una persona, en ese aspecto murió pues acompañado de sus seres queridos, nunca mejor dicho. Pues bueno, pues qué mejor muerte, ¿no? Morir con lo que quieres, ¿no? En este caso, pues con aquellos que amaba. Aleister, de las grandes, vamos a decir, capítulos de su vida, está la masonería, está el espionaje, está la magia, ¿no? Sí. Vamos a desgranar un poquito, por ejemplo, podemos comenzar con la relación de Aleister Crowley y la masonería. Bueno, está bien que empecemos por ahí, porque Aleister Crowley, pues aquí hablo en el libro de ello, él dice que se inició la masonería con un español, precisamente en México, que fue a escalar no sé si era el Popocatépetl, y entonces hay un español que era de la casa de Medina Sidonia, que se llama Jesús Medina, le inició, digamos, al rito escocés antiguo y aceptado, le dio todos los grados. Él ya, claro, venía preparado porque él ya había entrado en la Golden Dawn y había salido de manera nada gloriosa, y en la Golden Dawn, que era una orden paramasónica, había masones, como el Dr. Wynne Westcott, que fue artífice de algunos de esos documentos que él denunció como falsos. Y demostró que era falso. Y demostró que era falso. MacGregor Matters también era masón. Wynne Westcott, además, curiosamente, nació en el mismo pueblo que Crowley, en Leamington. Bueno, entonces él venía muy interesado en este tema masónico, porque cuando tuvo esa iluminación que hemos hablado en Estocolmo,
Después conoció, fue en los Alpes, porque él iba a escalar, conoció en una de esas expediciones a Julian Baker, que era un alquimista que estaba relacionado con la Golden Dawn, y a partir de ahí se encadenó todo, acabó en la Golden Dawn, donde pasaron un montón de cosas. Él acabó revelando los secretos de la Golden Dawn, cosa que no le hizo ninguna gracia a algunas personas, y a partir de ahí él tuvo graves problemas con la masonería regular británica, porque él quería que le reconocieran esta iniciación que había tenido en México y otras iniciaciones que tuvo después en París. Pero la masonería regular hizo todo lo posible por motivos de tipo burocrático para no reconocerle la iniciación. Eso le hizo enfurecer bastante, y en el anterior libro hay un artículo, en El continente perdido, un artículo sobre la masonería, donde pues pone a la masonería, pero él estuvo muy interesado siempre en la masonería, se inspiró muchísimo en la masonería para los grados de la OTO y para sus prácticas ceremoniales, y solo al final perdió la paciencia y se consagró a su propia orden y a la OTO. O sea, que sí que buscaba en un principio ser aceptado. Él buscó ser aceptado, eso lo cuento todo aquí en el prólogo de este libro. Vamos a enseñar obra maravillosa, segunda obra, que ha sido publicado por la editorial Valdemar, Aleister Crowley, el libro de las mentiras, el Conon Pax y el equinoccio de los dioses. Es un libro denso, importante, y para los amantes del ocultismo y del misterio, una obra imprescindible, diría yo. Sí, pero hay que leerla con cierta preparación o con mucha calma. Yo empezaría por el equinoccio de los dioses, que es la obra más tardía, que es del año 37, que es la explicación de por qué escribe el libro de la ley. Entonces se incluye también en este volumen el libro de la ley y se puede empezar a leer desde aquí. Que ahora hablaremos del libro de la ley, que también aquí hay mucho de lo que... Uy, hay que contar muchísimas cosas y muy divertidas. Conon Pax es una colección de textos que son muy desiguales. Hay poemas, hay obra de teatro, casi todos son de tema satírico y muy graciosos, o de tema filosófico, vinculado al taoísmo, y ahí sí que aparecen muchas referencias a la masonería, muchas de ellas bastante socarronas, porque él sí sabía mucho de masonería porque había practicado todos los ritos, le habían enseñado pues el rito de Memphis Misra y le habían iniciado los más altos grados de los diversos rituales, ¿vale? Eso sí, como no se lo reconocían, pues él se quedó muy triste de no poder ser masón en la logia regular británica. Y luego el libro de las mentiras... De lo más, para que nos entendamos, porque claro, aquí es lo más de lo más, porque que masonería, claro. Ya haremos un ventana al más allá dedicado exclusivamente a la masonería, pero bueno, dentro de la masonería, para hacer así un breve resumen, pues hay varias logias, pues están los que creen en Dios, los que no creen en Dios pero son masones, pero bueno, en principio pues esta es como la más importante o como... Claro. Vamos, la masonería regular británica... los regulares son los que creen en Dios, ¿no? Bueno, eso no es así, es más complicado. Vamos a ver la masonería. Hay masonerías que no están reconocidas por la masonería regular británica y sí creen en Dios, eso hay que decirlo, ¿no? Lo que pasa es que el Gran Oriente francés, en determinado momento, creo que por 1870 y tantos, decide que no es preciso creer en el gran arquitecto del universo. Vale. Y a partir de ese momento la masonería regular británica dice: ustedes sigan su camino, que nosotros no queremos ver nada con ustedes. Pero eso no quiere decir que no hubiera logias en Francia, que las había no reconocidas, porque eso es una especie de... tienen que mandar un inspector que tiene que verificar, etc. Entonces la logia que inicia Crowley, que es la Gran Logia de Francia, o una logia parece, sí, la Logia de Francia, esa logia sí cree en Dios, pero no está regularizada. Es decir, que es una cuestión... Vamos a ver, que la masonería es como todo nuestro mundo, o un trabajo de oficina, en gran medida, ¿vale? Bueno, y si aspecto es inquietante el de la masonería y Crowley, entramos en otro, yo creo que aún más inquietante o curioso, que es el espionaje. También se mete a espía. Bueno, este tema, él comienza a ser atacado por la prensa después de la Primera Guerra Mundial, que transcurrió, él estuvo en Estados Unidos todo el tiempo, él se fue en 1914 y no volvió hasta 1919. Y entonces, durante su estancia en Estados Unidos, él se dedicó a hacer propaganda a favor de los alemanes. Y claro, al volver, pues le atacaron como si fuera un traidor, pero no pasó nada. Entonces él le explicó que era un agente doble. Entonces, bueno, con el tiempo ha salido un libro
sobre el espionaje en Crowley, y ahí es donde sí se descubre que hay documentación del FBI, de los servicios de inteligencia militares americanos, de que a Aleister Crowley le dejaran hacer porque realmente estaba trabajando para el gobierno británico. Entonces Aleister Crowley lo que hizo es infiltrarse en las publicaciones proalemanas norteamericanas de la época, y él se hacía pasar por un irlandés que quería la independencia de su país. En aquella época era muy común eso, la causa irlandesa pues era una causa vivida con mucha fuerza porque Irlanda no era independiente aún, ¿eh? Y bueno, y ahí estuvo. Entonces cuando acabó eso, él siguió trabajando, se supone, para los servicios secretos. Cuando estuvo en Berlín exponiendo sus pinturas en los años 30, poco antes de que el nazismo llegara al poder, lo más probable es que estuviera pasando información a determinadas ramas de los servicios secretos, en concreto a Maxwell Knight, que era un especialista en lucha contra el fascismo y contra el comunismo, y le tenía siempre informándole. Y luego ya durante la Segunda Guerra Mundial es cuando se sabe que él participó en la operación para traer a Rudolf Hess a Escocia, en unión a Ian Fleming, el autor de James Bond, que también era espía, y a Peter Fleming, el hermano de Ian Fleming, que eran espías. Ambos hicieron una operación de falsificación de horóscopos y de falsificación de cartas, donde se supone que estaba el duque de Edimburgo también mezclado, pero todo eran falsificaciones para que los servicios alemanes transmitieran a Hess la idea de que era el momento adecuado astrológico para trasladarse a... Entonces fue una operación en la cual consiguieron atraer a Hess y utilizarlo como propaganda muy interesante. Se supone, incluso se dice, que interrogó a Rudolf Hess usando mescalina, pero esto ya son cosas que no se pueden saber. Además, la mayor parte de lo que se dice sobre los servicios secretos es desinformación. Entonces... Claro, bueno, es que entiendo que parte de un espía y de todo esto es desinformar más que informar para crear el ambiente correcto hacia el objetivo que están buscando. Eso... Claro, y entonces Crowley tenía una ventaja con esa mala fama que tenía, que era un hombre que iba precedido de una imagen muy densa, y al mismo tiempo eso le permitía operar. Es decir, si tú eres motivo de risión o de escándalo, pero al final tú eres realmente un espía, puedes estar sacando mucha información de los medios donde estás y pasándola también con mucha facilidad, sobre todo por métodos criptográficos, cabalísticos, etcétera. O sea, Crowley seguramente pasaba su información a través de la cábala o de las claves enoquianas, o como lo hacía John Dee. John Dee era un espía, y precisamente 007 era la cifra que le fue asignada cuando trabajaba para la reina Isabel. Claro, es que imagínense un hombre con el conocimiento y la cultura que tenía Aleister Crowley, que en un principio parece que se busca una fama densa, pero lo que realmente está utilizando es un poco el personaje creado para, en el fondo, hacer, entre comillas, un poco lo que le da la gana. Claro. Es decir, un poco y un todo, ¿no? También, Entonces, también es muy de mago, ¿eh? También los magos, una de las características de la magia y de los magos es adoptar papeles y personajes y personalidades. O sea, el teatro es magia, y los magos adoptan papeles y personalidades que no son los suyos, pero precisamente porque ellos saben que el universo resuena o atrae o repele en función de determinados patrones, y esos patrones los debe encarnar el propio mago en su vida. Así es, y con el así es, a buen entendedor, pocas palabras basta. Bueno, has hablado en algunos momentos de la entrevista de Aleister Crowley y su relación con las mujeres, con alguna de ellas. Pero se ha ahondado poco en esto. A mí me gusta porque parece que ha tenido mujeres muy importantes y entiendo que, y me consta que algunas lo amaron bastante, pero se sabe poquito. ¿Qué nos puedes contar un poco de esta relación? Bueno, debería salir un libro sobre las mujeres de Aleister Crowley porque... Mira. Sí, es un Te lanzamos es un trabajo tremendo. Él habló de 3000 y yo... ¿De 3000? Pero bueno, que no hay que creer lo que dice, o hay que interpretarlo como una cifra cabalística, o hay que asustarse. Entonces, él tuvo dos esposas, eso sí, que fue Rose Kelly, con quien hizo el trabajo del Cairo, donde surge el libro de la ley.
Rose Kelly actúa para él como medium. Es importantísimo esto porque sin Rose Kelly y el descubrimiento de la estela que hizo ella en el Museo Boulac, que ahora esa estela está en el Museo del Cairo, el museo oficial, pues el otro museo Boulac que era privado desapareció. Sin esa intuición de Rose Kelly no hubiera ocurrido nada de Aleister Crowley como profeta telémico. Sin que un día Lady Frida Harris, que le conoció en el 38, una cosa así, 1938, le dijera lo que le dijo sobre la necesidad de hacer un nuevo tarot, tampoco hubiera surgido ese libro, porque Crowley se resistió, no le parecía, él ya era un hombre muy mayor, ella también era muy mayor, pero bueno, ella llegó a los 95 y tenía entonces 70 años, es decir, y le dijo esto a Crowley, y Crowley le despertó el interés y colaboraron durante 5 años en hacer uno de los más bellos mazos de cartas de tarot que hay. Entonces, luego también tuvo otro matrimonio con María Teresa Ferrari de Miramar, que era sacerdotisa buduista, en los años 30, sí, en los años 30, los 28, 30, sí. Entonces, y luego tuvo innumerables mujeres porque Crowley practicaba magia sexual. Es decir, Crowley necesitaba para experimentar los estados de conciencia en los cuales se puede operar con el éter, como si dijéramos, y poder producir cambios. Cambios puede ser no solo manejar el entorno, sino adquirir conocimiento o adquirir sabiduría. Necesitaba el erotismo o las drogas. Bueno, en general cualquier mago necesita eso o la meditación, y Crowley también hizo muchísima meditación. Entonces hay que entender pues que la necesidad de Crowley de las mujeres era una necesidad que estaba relacionada no solo con que él era un señor que le gustaban las mujeres y también los hombres, sino que tiene que ver con su trabajo, es decir, con su trabajo como mago y como escritor. Es decir, él era muy romántico. Yo tengo por aquí una cosa que dijo él, que era, él determinaba un triángulo y en el centro ponía el número 93, que era telema, que es el número cabalístico de la voluntad que cambia las cosas, y en el lado izquierdo, en el lado derecho ponía la poesía y la filosofía, y en el lado izquierdo ponía la aventura y el romance, y luego en el vértice del triángulo estaba el conocimiento, la gnosis. Es decir, Crowley era totalmente consciente de eso, como lo había sido Nietzsche a su manera. Lo que pasa es que Nietzsche, pues, no tuvo la posibilidad de establecer las relaciones que estableció Crowley con las señoras tan apasionadas, y que, como digo, yo hoy he estado mirando porque tenía curiosidad en eso, y la verdad sí, se me está pasando por la cabeza escribir aunque sea un artículo sobre las mujeres de Crowley, porque realmente casi todo lo que hizo Crowley lo determinó de alguna manera una mujer. Sí, parece que tiene como desde su madre, ¿no? Que le marca ya con la bestia, y a partir de ahí esa unión, porque claro, estás diciendo, bueno, él necesitó como estos poderes de una medium para conseguir. Él no era medium ni vidente, no tenía visiones hacia futuro. Él tenía, sí, él tenía sueños, pero como mejor operaba era con magia sexual, y sobre todo este caso que te digo del caso del Cairo, del mensaje del libro de la ley. Eso es una comunicación espiritual, espiritista o de escritura automática, que no era escritura, sí, era escritura automática, que le vino a través de su esposa Rose Kelly, o sea, y una señora que no le interesaba el ocultismo ni nada, porque él desconfió mucho de que lo que decía esta mujer era veraz, porque él no es que la tuviera en baja consideración, porque esa mujer la quería mucho y tuvo 2 hijas con ella, sino porque no le encajaba nada, hasta que empezó a ver que el texto que le estaba dando tenía unas conexiones cabalísticas que solo eran posibles si ella estaba en contacto con una entidad transpersonal, que le estuviera archivando la información. Exacto. Vamos al libro de la ley, porque claro, no hemos dejado de hablar bueno, no voy a decir la gran obra de Aleister Crowley porque ha hecho grandes obras, pero bueno, una de las obras más importantes de Aleister Crowley. El libro de la ley, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es exactamente? Bueno, el libro de ley es un librito pequeñito no voy a decir de aforismos, pero sí de pequeños textos que van en secuencia, que están separados, no sé si son 4 partes, aquí demuestro una ignorancia total, pero simplemente porque no me lo leo todas las noches. Y entonces es un libro poético, en cierta manera, que lo que predica es que estamos hablando de 1904, en un nuevo eón, es decir, en lo que ya hoy se llama la era de Acuario, es decir,
dividía la historia de la humanidad desde el punto de vista espiritual, y lo cuenta el propio libro de la ley, en un león que era el león de Isis, que era el león de la madre, el león de Osiris, que es el león del patriarcado y al mismo tiempo del dios que muere y renace, y luego está el león de Horus, que es el que nace en 1904, que es el león del niño Dios, es decir, el león del niño, es decir, es un mundo de libertad, de individualismo, etcétera, mientras que el mundo anterior era el mundo del sacrificio y el otro mundo era el mundo de la sumisión a la madre. Eso también se encuentra, si lo miramos detenidamente el tarot de Crowley, verás que está eso ahí también. Entonces, era una idea profética y una idea de cambio, y él se entusiasmó mucho con esto, pero esto iba a la contra de sus creencias masónicas, porque él entonces estaba más atraído por los rosacruces, por cuestiones herméticas. La parte más clásica, ¿no? Más clásica, claro está, él estaba atraído por eso. Y esto es, digamos, es una ruptura, porque lo que se predica es un haz lo que quieras, es toda la ley, se predica una moral antinómica, muy vinculada al pensamiento de Nietzsche. Esto viene, haz lo que quieras, viene de Rabelais, François Rabelais, escritor francés, que había creado en ficción la abadía de Telema, donde se supone que hombres y mujeres libres vivían dedicados al placer y al conocimiento. Y bueno, eso sería maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso, claro, sí. Pero bueno, no es tan fácil. Y entonces, sí, claro, él, bueno, él cogiendo pues estos materiales de otros pensadores, bueno, pues le llega este mensaje que lo atribuye a Aiwass, que es una entidad, puede ser el dios Set o puede ser el propio dios Horus. En el Antiguo Egipto los dioses no son compartimentos estancos, sino que se fusionan. Él había tenido ya mucha experiencia con los dioses egipcios en la Golden Dawn, porque la Golden Dawn era dioses egipcios, cábala y hermetismo, y ya bueno, está. Yo casi te diría que casi todas las órdenes un poco mágicas incluyen, si no todos estos conceptos, varios de ellos, porque en el fondo, pues bueno, es donde es un mundo alegórico, es un mundo alegórico, digamos, simbólico, alegórico, de la tradición occidental. En otras tradiciones pues utilizan otro tipo de esquemas. Y entonces, bueno, pues este libro él mismo lo olvidó porque era muy radical. Ten en cuenta que él no escribe el libro, o eso dice él. Hay quien dice que es todo un fraude y no sé qué, pero no debía ser un fraude porque él deja el libro de lado durante más de 5 años, o sea, lo pierde incluso. Es un libro inspirado, es decir, es un libro inspirado que lo escribe ella lo escribe ella como medium. Para que nos situemos, él va a Egipto con su mujer y su mujer una noche se le aparece esta entidad y le transmite este libro de la ley que él en un principio pues lo... Están varios días dictándole en la habitación. Días, o sea que... Y entonces bueno, y él cuando tiene todo eso lo lee y descubre que sí está inspirado, que hay unas verdades cabalísticas y gemátricas que él sí conoce y sabe que son verdades. Sabe que son así, pero él ve que el mensaje es extremadamente rebelde, extremadamente contrario al orden establecido, postula literalmente la destrucción del cristianismo y de las religiones de esclavos, y entonces él pues se asusta un poco, lo deja de lado y sigue con su vida. Y es en 1909, 1910, donde vuelve a retomarlo, y si no me equivoco es en esta época donde aparece también la revista El Equinoccio, 1910, y creo que también, puedo estar metiendo la pata, lo digo para los hermanos que me estén viendo, funda la Astrun Argentum. ¿Quién son los hermanos? La Astrun Argentum. Oye, ahora vamos a meternos un poquito en tu vida. La Astrun Argentum, que es la orden suya. Él funda una orden que es... que está viva, según... Que está viva. Antes de que llegue a la auto, él funda una orden propia con métodos de autoiniciación, y después de haber dejado la Golden Dawn, él pasa por la Golden Dawn, funda la Astrun Argentum, y luego llega la auto, que llega Theodor Reuss, que era espía también, cantante de cabaret y miembro de la socialdemocracia alemana, y ese es el que le dice a Crowley, cuando está con él, que ve el libro de las mentiras, que hay varias ediciones, porque Crowley hace una edición primera con los aforismos y luego 8 años después escribe unos comentarios. Aquí están las dos cosas, el aforismo y el comentario. Y entonces hay un momento en que le dice Theodor Reuss: usted ha revelado los secretos de la Orden del Templo de Oriente. Y entonces dice Crowley: pues no sé de qué me está usted hablando. Entonces se acerca a la librería, coge el libro, lo abre por una parte, que tiene que ver con la magia sexual, curiosamente, y entonces Crowley dice: entonces ya le nombra de la Otto. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento empieza la historia de Crowley con la Otto, que requeriría volúmenes.
que requeriría volúmenes. Bueno, como ven, yo me imagino, o sea, todas las preguntas que a mí ahora mismo me están pasando por la cabeza, no imagino todas las que les estarán pasando a nuestros televidentes, ¿no? Sobre todo cuando de repente has soltado la maravillosa frase de esta orden está viva. Bueno, la OTO está viva y hay varias órdenes que trabajan con Crowley y sus rituales, sí, claro que está viva. ¿Qué claro. quieren conseguir? Pues supongo, no sé lo que quieren conseguir, además no sé lo que pueden querer conseguir. Supongo que la mayor parte de los rituales tratan de conseguir un mayor conocimiento y un mayor autodesarrollo, que es lo que buscaba Crowley con sus órdenes. Él buscaba contactar con los jefes secretos, que eran los que determinaban no solo el destino del mundo, sino el destino de alcanzar más altos niveles de iluminación y de gnosis. Vamos, una cosa que se encuentra en Oriente y en Occidente, ¿no? De hecho, de Equinox, se llama así el equinoccio de los dioses, tiene que ver precisamente, él quería darle a la sabiduría oriental, quería traer un poco la sabiduría oriental hacia Occidente para hacerla más comprensible, y también pretendía un poco que la sabiduría occidental se adaptara un poco a su época. No hay que olvidar, se dice incluso que conoció a Albert Einstein, Crowley, y conoció a Aldous Huxley, ahí en Berlín. Sí, el tema es que cuando tú ves todo lo que puede, ha dado tiempo a que esta persona hiciera tantísimas cosas, porque... Claro, él conoció a muchísimas personas porque también era un mundo muy distinto del nuestro, era un mundo mucho menos poblado, donde las personas que estaban interesadas en determinados temas se encontraban unos con otros. No es como ahora que hay mucho compartimento estanco, porque la gente trabaja para universidades y corporaciones, sino que era mucho más fácil en un café, pues en una tertulia, literalmente, pues estar allí hablando con Aldous Huxley o con Oscar Wilde o con quien fuera. Claro, conoció a Albert Einstein, que estábamos por ahí, nos sí, lo conoció a Albert Einstein, sí. ¿Y se sabe un poco qué pasó en esta conversación? Bueno, la referencia que hay es muy limitada, pero debieron encontrarse y estar en uno de esas charlas que harían. Albert Einstein entonces pues era un señor que no le conocía a nadie, que estaba haciendo sus primeros pinitos como creador de la teoría de la relatividad. Pero que no hay que olvidar que entonces no es como ahora, que hay una hostilidad muy grande al ocultismo, y es cierto, la hay. Pero entonces no la había en los años 30, en los años 40. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza esa hostilidad a ser muy grande. De hecho estaba de moda, vamos a decir que incluso era, o sea, te daba cierto caché, vamos a decir, claro, incluso pertenecer. Sí. Bueno, yo creo que más o menos hemos pasado por no todas, pero sí partes importantes de la vida de Aleister Crowley. Sí me gustaría, sobre todo, ver un poquito la amplitud que tiene el resumen, yo creo, del libro de la ley, que hablabas antes de haz lo que quieras, será toda la ley, porque claro, es una frase que puede tener darle cada uno un significado muy distinto, desde haz lo que quieras, hago lo que me da la gana, o haz lo que quieras en base de un conocimiento profundo de lo que uno realmente quiere en la vida, ¿no? Las dos cosas son verdad. Si el conocimiento científico, por ejemplo, se consigue en gran medida mediante ensayo y error, y el conocimiento en una sociedad donde, no la nuestra, sino muchas otras en el pasado y muchas otras en el futuro, unas sociedades que están literalmente en la oscuridad cognitiva, porque vivimos en un mundo de ilusiones, pues uno tiene que abrirse camino muchas veces por su propia cuenta. Entonces, incluso René Guénon, que es un esoterista mucho más ortodoxo que Crowley y que detestaba profundamente a Crowley, René Guénon pasó por muchísimas cosas en su vida. O sea, René Guénon también fue francmasón, era católico, dejó de ser católico, se convirtió al Islam, estuvo en montones de cuestiones relacionadas con el ocultismo hermético y todo. Y entonces, bueno, cuando hay una exploración personal individual que es imprescindible, porque hoy no es como en otras épocas que las escuelas esotéricas están más a la vista. Sí. Ahora uno tiene que literalmente buscarse la vida, entonces es natural que el haz lo que quieras también signifique eso. Ahora no está diciendo haz lo que quieras y no tienes responsabilidades, haz lo que quieras, pero eres responsable. Por supuesto. Por la cuenta que... Bueno, es que es así, o sea, no es ni por la cuenta que te traes, sino que es que te va a pasar. Ley universal, además, ¿no? Ley universal, como la causa y el efecto, la atracción y la repulsión, etcétera. Bueno, hace pocos días
hemos descubierto dentro de los ponentes secretos del primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot que tú eres uno de esos ponentes secretos y que vas a hablar de una manera más extensa, un poquito de la Golden Dawn, de esa conexión con el tarot y sobre todo de lo que nos vas a hablar va a ser del tarot de Crowley. Como yo sé que hay mucha gente que le gusta el tarot, porque bueno, parece que es un libro, parece no, yo tengo la confianza y la creencia de que realmente guarda o encierra una serie de conocimientos importantes para las personas que se quieran preocupar y buscar en él algo más. La conexión White, Crowley y el tarot, un titular. El titular de la conexión entre White y Crowley y el tarot es que el tarot de Crowley no tiene nada que ver o muy poco con el de White. Y ahí lo dejamos. ¿Puedo explicar algo si quieres? No, porque esto sí que nos da para, bueno, aparte de para un congreso, nos dará para hablar de ello extensamente, incluso, pues bueno, quién sabe, hace poquito hemos celebrado nuestro Ventana al Más Allá 13, a lo mejor nuestro Ventana al Más Allá, segundo aniversario, podría hablar un poco de, porque grandes ocultistas, esoteristas y ilustradores y demás han hecho muchos tarots. Lo que pasa es que como estos dos personajes coincidieron en época, en orden y en todo lo habido y por haber, pues fíjate, y no tienen nada que ver. Mira, Eliphas Levi, por ejemplo, quería reformular alguno de los arcanos. Así de hecho, el arcano 15 del diablo, la reformulación de Eliphas Levi es famosísima. Y Crowley también hizo una reformulación, bueno, Crowley y Lady Frida Harris, o Lady Frida Harris y Crowley, hicieron una reformulación de 4 arcanos que les cambiaron muchísimo. Bueno, reformularon todo, pero cambiaron el nombre de 4 arcanos, es decir... yo, de todas maneras, mi acercamiento al tarot de Crowley es un acercamiento que es un tarot filosófico, aunque es evidente que también sirve para adivinación. Yo el que he manejado en mi vida cotidiana es el tarot de Marsella clásico. Y es con el que tú al principio trabajas. Sí, con el trabajo. Pero bueno, el tarot de Crowley me sorprende porque tiene una capacidad de sugestión y hay una historia que está contando en sus 78, que a lo mejor no son 78, ahora me dirás tú. Dime tú y te digo yo una cosa que va a completar lo que tú me has dicho el otro día. Yo digo que son 78 cartas, tú dices que son 80. Y yo te digo que son 81, a ver, cuéntame. Bueno, pues mira, Frank, como estamos pues en contacto, porque hay cosas en común que nos gusta y nos gusta hablar de vez en cuando, pues, bueno, nos gusta hablar siempre, lo que pasa es que el tiempo no nos permite estar hablando todos los días. Entonces, bueno, me manda un artículo que habla de 2 cartas del tarot y entonces pues veo que pone algo sobre, pues que el tarot de 78 cartas de Aleister Crowley, tal y cual. Entonces yo le mando una nota de voz y digo, oye, yo tenía entendido que eran 80, vamos, no tenía entendido, lo tenía casi claro porque Fedra Harris, o Lady Fedra Harris, pintó 3 magos y entonces como que le dijo, venga, a ver, de estos 3, ¿cuál es el que más te gusta? Y muchos de los tarotistas modernos utilizamos esos 3 magos porque, o por lo menos la manera que yo tengo de utilizarlo es que según aparece cada uno de esos magos en esa tirada, pues veo un poco la evolución, un poco transpersonal de la persona a la que le estoy haciendo esta tirada de tarot. Y entonces me dice, bueno, pues es que hubo muchas reediciones de tarot y tal, y se hicieron pues como otras cartas paralelas y tal. Digo, no, yo creo que estas 3 estaban desde que empezaron. Y esta era toda nuestra discusión de... Sí, hay discusión, pero el otro día fue anteayer, me fijé, sacando otra vez el mazo, que en realidad el mazo de la Orden del Templo de Oriente de Crowley, que lo comercializaron ellos, o dieron ellos la versión oficial, tenía 81 cartas, tenía las 78, que son los arcanos mayores y menores, luego tenía una carta totalmente en blanco, una carta que era el sello de la Orden del Templo de Oriente y otra carta en negro y rojo con el emblema un emblema de los, digamos, iconogramas de la OTO. O sea que había 81, y es importante el tema del número. 81 es un número, a mi juicio, muy interesante y bueno, ya hablaremos de eso. Yo nací en el 81, que de ahí Bueno, hablaremos, esto ya tendrán oportunidad en este Congreso del Tarot. Por cierto, quien quiera ver el mazo original,
está en el Museo de la Baraja y el Tarot, en calle Hermosilla 95, que lo tenemos, así que tanto el original pues, que acabas tú de contarnos como el mazo, ya un poquito más moderno, pues también lo pueden ver si quieren en directo. Pero bueno, Fran, horas y horas podríamos estar aquí. Yo creo que como introducción a este personaje ha sido una entrevista bonita, donde creo que hemos podido decir muchas cosas sobre él, otras muchas se nos han quedado en el tintero. No sé si te gustaría resaltar, antes de terminar la entrevista, algo de Aleister Crowley, de su obra, o de la obra un poco futurista, porque hasta el libro de la ley parece un poco un libro del futuro, ¿no? Hombre, sí, muchos acontecimientos que señala el libro de la ley, algunos de ellos son incluso de corte profético, son apocalípticos. Es decir, él habla de grandes conflagraciones que habrá en un futuro no muy lejano. Él está escribiendo en 1904. Y curiosamente, él creía una cosa muy interesante, que es que el mundo había sido destruido en 1904. El fuego había destruido el mundo en 1904. Y lo repitió muchas veces. Digo, bueno, ¿y cómo es posible que el mundo pueda estar destruido y nosotros estemos aquí? Bueno, pues eso ya es una cuestión. La ciencia ficción sí lo ha tratado varias veces. Yo soy de los que cree que realmente el mundo fue destruido hace nada, porque evidentemente si ha sido destruido y reconstruido, el tiempo ha perdido todo tipo de cualidad o de inteligibilidad, y que hemos sido reconstruidos para desarrollar algún tipo de trabajo. Hay filósofos ahora que dicen que somos una simulación en un ordenador, que ha creado nuestros descendientes para hacer una serie de pruebas históricas. Dejo al personal con esto, pero esto lo dice algún filósofo que además es reconocidísimo en Estados Unidos. Es decir, ya se empiezan a decir estas cosas que pueden tener algo que ver con el libro de la ley. Bueno, obra recomendada para continuar el aprendizaje sobre la obra y sobre el personaje. El libro de la ley, pero la obra de Aleister Crowley, el libro de las mentiras, Conon Pax y el equinoccio de los dioses, de Fran G. Rubio, que pueden pues, adquirirlo en cualquier librería, editado por Valdemar. Y bueno, pues para los curiosos y quien le haya despertado alguna inquietud esta entrevista, pues es una obra maravillosa con la que seguir, ¿no? Pues muchas gracias, Victoria. Gracias por estar con nosotros y espero impacientemente volverte a tener en otra entrevista, Frank. Pues así será. Bueno, pues ahora continuamos con Infoterapia. Hola a todos, hoy os quiero hablar de la firma de Aleister Crowley. Él fue un pintor, escritor, poeta, que fundó la filosofía religiosa del telema. Actualmente es conocido por el libro de la ley y bueno, principalmente quiero hablar de su firma, qué nos dice su firma, qué nos dice sobre su personalidad, su temperamento, sus habilidades. En primer lugar, observamos que las mayúsculas son muy grandes, de gran tamaño, están adornadas con gestos curvos, la presión es muy fuerte y también realizaba muchas crestas que pueden apreciarse en la letra T, que hay una cresta muy prolongada hacia la zona de la derecha. Esto nos estaría señalando que nos encontramos ante una persona con mucho orgullo, con un temperamento bastante fuerte y también con un buen sentido de la estética. Es una firma con mucho sentido de la estética, mucha destreza, que estarían señalando que la persona es muy detallista, muy observadora y tiene esa facilidad para crear y realizar cualquier tarea que tenga que ver con las manualidades o el arte. Aleister Crowley presionaba muchísimo las letras, lo que nos estaría indicando que tiene una personalidad muy fuerte, un carácter un poco terco. También habla de brusquedad, incluso a la hora de llevar algo, y son personas que cuando se encuentra la presión muy fuerte, que también nos estarían alarmando sobre mucha constancia en el trabajo y que se vuelcan mucho en todo lo que tenga que ver con el trabajo, incluso pudiendo dejar de lado lo personal o lo íntimo.
El hecho de que las mayúsculas estén adornadas indica una cierta capacidad de seducción, personas muy persuasivas, muy coquetas, que les gusta estar bien en todo momento y también muy controladoras. El control también lo podemos observar en la cohesión, porque la cohesión, la letra se encuentra en teoría, parece que está totalmente ligada, pero lo cierto es que aparecen falsas uniones. Estas falsas uniones hablan de control, timidez, a veces pueden tener problemas para relacionarse con los otros, pero son personas que aún así son abiertas a darse a conocer. Es una firma que habla de muchísimas capacidades a nivel creativo y también muchas capacidades para ejecutar, es decir, la firma de Aleister Crowley hablaría de una personalidad que crea y esas ideas que crea o imagina las lleva a cabo, las ejecuta. Son ideas realistas que van acorde con las necesidades que una persona pueda tener en ese momento. La letra minúscula no es tan grande como las mayúsculas, es una letra más pequeña que habla de una capacidad de observación, de detallismo. Indicaría que es una persona que era muy detallista, muy observadora, tenía facilidad para ver rasgos y cosas de otras personas que a primera vista quizás personas que son menos observadoras no observarían. El hecho de que no haga una rúbrica no es algo tan relevante porque al ser inglés, las firmas anglosajonas no tienden a rubricar. Entonces, no es un rasgo que le esté dando tanta importancia porque estaría vinculado con la cultura gráfica de él. Pero lo cierto es que cuando no se rubrica también se puede hablar de una personalidad transparente, es decir, que se muestra tal y como es. A pesar de tener orgullo, ser observadora, son personas que no nos van a decepcionar, es decir, que cuando las veamos se va a mostrar tal y como es y no nos va a sorprender a largo plazo. Otro rasgo que quiero destacar de su letra es la barra T tan prolongada, que ya he mencionado antes, hacia la zona superior derecha. Esta barra de la T prolongada hacia la zona superior derecha hablan de capacidad de mando, de liderazgo, son personas que les gusta dominar, que no les gusta ser mandadas y que necesitan pues, dirigir sus ideas a otras personas, les gusta delegar mucho en otras personas. Desde mi punto de vista es una firma muy estética, es una firma con mucha destreza gráfica para el momento en el que la ejecutó y bueno, también indica mucha agilidad mental, mucha creatividad, una persona muy capaz, muy hábil, pero con el problema o el defecto de llevar esas habilidades de una manera un poco autoritaria o con mucho egocentrismo. Otro rasgo que también nos está hablando de él son unos pies muy prolongados, sobre todo en la letra Y al final, prolonga mucho los pies y bueno, esto también puede hablarnos de que la persona es demasiado ambiciosa a nivel material, es decir, era una persona que le gustaba mucho encontrar el lujo o una seguridad económica. Entonces, principalmente como conclusión podemos deducir que es un temperamento muy orgulloso, habla de mucho carácter, de mucha capacidad de control, creatividad y también de mucha imaginación y un fuerte sentido de la estética. Bueno, vamos a hablar un poquito de Aleister Crowley a nivel astrológico. Este personaje, como sabéis, es un personaje, valga la redundancia, famosísimo por ser ocultista, por su permanencia en la Golden Dawn y además, bueno, pues porque fue un personaje influyente a nivel esotérico en el siglo XIX. Él nace en Royal Leamington, el Reino Unido, el 12 de octubre de 1875, bajo el signo de Libra. Y lo primero que nos llama la atención de la carta de Aleister Crowley, que la tengo aquí a mi lado, es su carencia de la cualidad mutable, es decir, la carencia de flexibilidad y adaptación a las distintas circunstancias de la vida, algo que sin duda tuvo que trabajar durante toda su existencia, porque vemos que él tenía un impulso, que es lo que más destaca,
su impulso, su cociente de impulso importante, con un buen puntaje, el cociente que tenía de signos fijos, es decir, de la capacidad de continuación de las cosas que él hacía, también tiene un buen puntaje. Sin embargo, de mutables tiene un puntaje muy bajo, lo que significa que no era una persona precisamente muy flexible, y es algo que tuvo que trabajar. Luego, si miramos los 4 elementos de la carta de Aleister Crowley, fuego, tierra, aire y agua, vemos que era una persona con un cociente mental importante, un puntaje importante, emocional también, pasional también, pero vemos que del elemento tierra tiene un puntaje muy bajo. ¿Qué significa eso? Pues nos indica que hay una falta inequívoca de la racionalidad terrenal y económica que todo individuo debe tener para andar por la vida. El ascendente de Aleister Crowley, él tiene ascendente Leo y nos habla de un fuerte carácter con tendencia a imponerse sobre los demás, y al igual que un sentido también de proteccionismo hacia todo lo que él consideraba como suyo. También observamos que en la casa primera, que es en el ascendente, cerca del ascendente, en Leo, está el planeta Urano, que es un planeta que rompe moldes. Es un planeta que es como el loco en el tarot, es algo que puede ser genial, pero puede ser muy extraño y sobre todo, pues, antitético a la sociedad en la que vivía Aleister en su época. Es decir, todo lo que transgrediese a la sociedad tradicional, pues todo eso él lo tenía en esa forma de ser. Y como he dicho antes, también proporciona una buena dosis de genialidad, ese Urano en casa primera. Bueno, la conjunción que él tiene también, que observamos, de el Sol y Venus en el signo de Libra, que como hemos dicho antes era del signo de Libra, pues da un gusto por la estética y por el arte en general. Bellas artes, literatura, pintura, escritura, etc. Y esto se puede constatar con su biografía, porque de hecho él fue pintor o fue poeta, aparte de ocultista y un sinfín de cosas más. Luego, si observamos también el tema suyo mental, vemos que Mercurio, que es el planeta de la mente, está colocado en el signo de Escorpio, que da la pasión por todo lo oculto, y está en conjunción con Júpiter, que es un planeta expansivo, de tal forma que él le daba una profundidad y una relevancia importantísimas a todo lo que era oculto y cómo podría desarrollarlo y transmitirlo a los demás. Sin embargo, también vemos por otro lado que los aspectos que tiene tensos o negativos ese Mercurio, que es su mente, con Saturno y con Urano, nos dice que su mente se pudo perder en sociedades oscuras y se pudo su mente pasar de vueltas en lo extravagante y lo inusual. De hecho, también él tenía, con este Mercurio que hemos hablado que era su mente, dado que la casa de su pareja tenía ese Saturno con el que tenía aspectos tensos, su gran capacidad para poder manipular a lo que él consideraba como los suyos, incluso a su pareja y a sus asociados, sin importarle las consecuencias de su manipulación. El trígono que tiene él de su Sol en Libra a Saturno nos indica que tenía también una gran capacidad de trabajo Aleister, una gran capacidad de trabajo y además un físico con una resistencia. De hecho, creo que, si no me equivoco, él era una persona que le gustaba mucho el alpinismo, le gustaba el senderismo, etc. Y deportes un poquito de riesgo. Vamos a pasar a la forma de amar que tenía Aleister Crowley, es decir, a su planeta Venus, que simboliza un poco la forma de amar. Venus vemos que tiene un buen aspecto con Saturno en Acuario, lo que nos habla de una fidelidad, pero más bien simbólica, o sea, mental, nada más. Una fidelidad simbólica a todos los que tenía bajo su protección y bajo su égida, incluido su pareja o sus parejas. Porque la cuadratura de Venus con Marte nos indica que el compromiso real hacia una pareja
era una cosa para él poco menos que imposible. Es decir, lo que era la fidelidad física y el compromiso de una pareja, él lo tenía bastante mal en su carta astral, por la cuadratura de Venus a Marte, que le costaba mucho pues comprometerse con sus parejas. Sin embargo, el aspecto con Urano de Venus nos habla de amor libre y de experiencias de todo tipo, a nivel sexual y amoroso, bisexualidad, etc. Y la oposición que tiene de esta Venus, de su forma de amar, a Neptuno, nos habla de una embriaguez sexual y de una posible depravación en ese sentido. Bueno, y si hablamos de la cuestión kármica de Aleister Crowley, bueno, él era una persona que en su vida anterior, dado su nodo sur lunar en la casa tercera, en su vida anterior Aleister fue una persona muy cuadriculada mentalmente, fue una persona con una mente práctica, pragmática, de las que, bueno, pues terrena totalmente y nada preocupada por la espiritualidad o la alta filosofía, ocultismo, etcétera, sino simplemente una mente para vivir por la vida de las que llamamos superprácticas y tal, olvidándose por completo del tema espiritual o del tema filosófico en su vida anterior. En esa vida que le tocó el vivir, pues sí que cumplió en cierta medida el tema de su casa novena, que era tratar de ser una persona más espiritual, más metida en las altas filosofías, en un orden de vida de cociente espiritualista, etcétera, etcétera. Lo que pasa que él se perdió, o sea, cumplió en cierta medida, porque sí que su vida la dedicó un poco, en cierta medida, a ciertos temas espirituales, pero, bueno, se perdió en este tema, ya que él al final mentalmente derivó en una espiritualidad un poco oscura y un poco metido con la parte de ese lado oscuro, que también de alguna forma pues es importante tocar y comprobar. Lo que pasa es que él ya se pasó, como dije antes, de vueltas y su mente se perdió en ese tipo de vericuetos. Luego su muerte por problemas respiratorios y de corazón están indicados por Mercurio, que rige el aparato respiratorio, y por los de Urano en Leo, en su ascendente, que indica posibles trastornos de corazón. Boleskine House se halla en el pequeño pueblo escocés de Foyles, al suroeste de Inverness, en el lado más discreto del famoso lago Ness. Los orígenes de la propiedad se remontan al siglo X, cuando fue erigida allí una iglesia de terrible final, ya que se cuenta que ardió con el clérigo y toda la congregación en su interior. En 1760, sobre las cenizas de aquella iglesia, fue construida Boleskine House por el malogrado coronel Archibald Fraser. Una leyenda local cuenta que murió decapitado y que podía escucharse rodar su cabeza por las estancias de la casa. Pese a ello, Boleskine House permanecería en el linaje de los Fraser hasta finales del siglo XIX. En el mismo lugar en el que estaba ubicada anteriormente la aciaga iglesia, la casa señorial se situó en lo alto de una colina desde la que se divisaba el lago, justo sobre el cementerio local donde descansaban los restos de la mayoría de los miembros del clan Fraser. El 17 de noviembre de 1899, Aleister Crowley compró Boleskine House por la suma de 2.300 libras, el doble del valor del mercado, ya que el antiguo propietario era reacio a la venta. Es posible que este antepasado de los Fraser intuyera las macabras intenciones del ocultista, que buscaba un lugar especial, un enclave único para realizar la magia sagrada de Abramelin. La invocación de los demonios, según este método, requería un complejo y delicado ritual. Crowley lo siguió puntualmente y logró su objetivo. Una vez hecho el conjuro, el camerín y la terraza se poblaron enseguida de sombrías sombras. Sin embargo, fue incapaz de controlar aquellas fuerzas. Oriens, Paimon, Aritón, Amaimon y sus 111 seguidores se escaparon y entraron en la casa.
todas las personas relacionadas con el edificio se vieron afectadas y el caos se instauró en los alrededores. Las desgracias y sucesos extraños coincidentes con el ritual hicieron que los rumores creciesen y Crowley se granjeó la enemistad y la desconfianza de la comunidad. De hecho, los rumores llegaron al extremo de insinuarse que la aparición posterior del famoso monstruo del lago Ness estaba directamente relacionada con las prácticas realizadas por el ocultista aquella noche fatídica. En 1914 Crowley se vio obligado a hipotecar Boleskine House y 3 años después su gestor la vendió sin su permiso. Es probable que Crowley nunca olvidase aquella casa frente al lago Ness, que un día fuera su hogar. Después de Boleskine House seguirían innumerables viajes por medio mundo, en los que Crowley continuaría eligiendo lugares tan emblemáticos y malditos como el edificio Dakota en Manhattan o la abadía de Telema en Cefalù, Sicilia, para finalmente fallecer en 1947 en la propiedad Netherwood, en Hastings, Inglaterra. Después de la marcha de Aleister Crowley, la casa cayó presa de un halo de malditismo. Se sabe poco o nada de sus posteriores propietarios hasta que otro hecho luctuoso aconteció en 1965, nada más y nada menos que un suicidio. El entonces dueño, un comandante llamado Edward Grant, decidió acabar con su vida en la misma habitación que fuera dormitorio de Crowley, donde éste realizara alguno de sus rituales satánicos. Otro hecho a añadir a la larga lista de tragedias y sucesos. A pesar de ello, la mansión estaba lejos de ser relegada al olvido. A principios de los 70, el famoso guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, fanático coleccionista de los objetos del mago, telemita confeso y muy influido por la doctrina de Crowley, decidió comprarla. El hecho devolvió la popularidad a Boleskine House. El lugar supuestamente volvió a ser escenario de rituales y sacrificios ocultistas, drogas, sexo y rock and roll. Se llegaron a realizar numerosos rituales e incluso se rodaron escenas extrañas en los alrededores, como la incluida en la famosa cinta The Songs Remain the Same de Led Zeppelin. Aquí comenzó la decadencia de Jimmy Page, a quien se culpa de haber arrastrado a Led Zeppelin con él al infortunio. Y es que las desgracias parecieron sucederse desde entonces. El cambio notable de la voz de Robert Plant, vocalista del grupo, su accidente automovilístico y la muerte de su hijo pequeño 2 años después. Una muerte que seguiría a la del batería, John Bonham. Esto, junto a los problemas de drogas del resto, contribuiría a la disolución de esta banda leyenda del rock. Pasaron los años y en 1992 la casa se convirtió en residencia familiar de los McGillivray, que tras una reforma no dudaron en convertirlo en un hotel bed and breakfast. Fueron años tranquilos hasta que la casa fue vendida en 2002 a una familia holandesa que la convirtió en su residencia vacacional. Y llegó la tragedia. El mediodía del 23 de diciembre de 2015 saltaban todas las alarmas. Un incendio se divisaba desde la orilla opuesta del lago Ness y su víctima no era otra que la mansión Boleskine House. Los bomberos poco más pudieron hacer que certificar su muerte, ya que buena parte de la casa era ya pasto de las llamas. El fuego parece que fue originado accidentalmente en la cocina mientras la familia se encontraba fuera. La mansión Boleskine House quedó vallada en previsión de posibles accidentes por derrumbe, pero esto no ha sido obstáculo para que muchos curiosos y vándalos se hayan acercado hasta sus muros, pese al riesgo que ello entraña. También acuden allí asiduamente numerosos ocultistas y seguidores del mago para rendir su particular homenaje a Crowley. Y es que Boleskine House se ha convertido en un peculiar centro de peregrinación, como si de la Catedral Negra por excelencia se tratase. Buenas a todos. Bueno, pues hoy, aprovechando que el tema es la figura de Aleister Crowley, quería hablaros de un pintor contemporáneo suyo, británico también, y que, bueno, diríamos que es un pintor academicista que va a pintar en la época victoriana, esto es en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
Y bueno, es un pintor muy particular, puesto que fue pintor de la Royal Academy, esto es, era un académico, un miembro de la alta sociedad, y que, como vamos a ver en sus cuadros, en 3 de ellos en concreto, pues tiene una serie de relaciones y vínculos con el ocultismo. Esto nos hace pensar que estuviera afiliado a alguna de las sociedades secretas de la época, como la Golden Dawn, pero no conservamos testimonio porque probablemente él lo que hace es inscribirse bajo seudónimo. En órdenes secretas como la Golden Dawn conocemos personajes ilustres como William Butler Yeats, como no, Aleister Crowley, y ahí se ha creído durante mucho tiempo que pudiera estar también relacionado Bram Stoker, el autor de Drácula, pero a día de hoy las opiniones parecen ser que Bram Stoker no estuvo involucrado. Pero nuestro pintor, como vamos a ver, Waterhouse, es posible que sí lo estuviera. Y lo que vamos a hacer es hablar de 3 grandes cuadros de este pintor, de Waterhouse, relacionados con el mundo de la magia y de la adivinación. El primero de ellos es uno de sus primeras obras reconocidas y se llama Consultando al oráculo, y es del año 1884. Estamos ante una escena de adivinación. Entonces, si digamos, nos situamos en su época, alguien que tratase este tema se tendría que haber referido a la adivinación en Grecia, al oráculo de Delfos, que era el tema más representado en la época que tenía que ver con la adivinación. Pero Waterhouse hace una cosa diferente. Él nos va a situar en una estancia de un lugar hebreo. Estamos hablando de adivinación en ese marco, en el marco judío. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este cuadro? Pues hay una sacerdotisa junto a una cabeza, de la que ahora hablaremos, y una serie de mujeres que han acudido a ella para conocer su futuro. Esta cabeza está susurrando a la sacerdotisa el destino de cada una de las mujeres. Pero ¿qué es esa cabeza? Esa cabeza es un terafín, que es ni más ni menos es la cabeza de un hombre que ha sido, digamos, muerto ritualmente para poder convertirse en interlocutor con los dioses y poder transmitir así, digamos, el futuro, la providencia a esta sacerdotisa. ¿Qué pasa? Que este tema es rarísimo. ¿Cómo conoce Waterhouse este tema? Pues en la época no era habitual, entonces él tenía que tener algún tipo de iniciación, de conocimiento oculto, puesto que las fuentes podrían ser el Targum hebraico o una fuente romana que era Flavio Josefo. Así que este cuadro nos está hablando de que Waterhouse tenía influencias y conocimientos que no eran habituales en su época. El segundo cuadro del que os quiero hablar lleva por título La bola de cristal y es de 1904. Si nos fijamos en el cuadro, aquí vamos a ver una mujer en un escenario medieval. Ahora ya sí que estamos en la Europa medieval, una mujer con un precioso vestido de terciopelo rojo que tiene entre sus manos una bola de cristal a la que mira de nuevo también para hacer un acto de adivinación. Si nos fijamos en la estancia, hay una mesa en la cual podemos ver un libro de invocaciones, una varita mágica sobre él y junto a ellos una calavera. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, si atendemos a quién es la persona que hace el encargo, se trata de un comerciante de la ciudad de Whitby. La ciudad de Whitby se caracteriza por tener 2 vías, la vía de la religión y la vía de la magia. El caso es que este comerciante, además de la bola de cristal, encarga a Waterhouse otro cuadro titulado El Misal, de modo que la bola de cristal representa el lado mágico de Whitby y el misal representa el lado religioso. Otra cosa que nos podría poner en conexión a Waterhouse con un personaje es que en Whitby es donde Bram Stoker, el que mencionamos antes, autor de Drácula, se inspira para la novela. ¿Podría ser que Waterhouse y Bram Stoker se hubieran conocido allí en Whitby? Bueno, pues es una posibilidad. Y si además aunamos la idea de que los dos estaban relacionados con conocimientos ocultos, esta hipótesis cobra, digamos, forma. Y el último cuadro del que quiero hablar
lleva por título El Círculo Mágico del año 1886. Esta vez ya no estamos en ningún interior, sino que estamos en medio de un paraje bastante agreste en el cual vemos a una mujer que es una hechicera. Si nos fijamos, ella tiene una varita con la punta de fuego con la que está trazando el círculo mágico de fuego, un círculo mágico de protección alrededor suyo. Además vemos también un caldero en el que está preparando una poción y vemos cómo fuera del círculo mágico quedan animales digamos asociados con lo maligno, como pueden ser los sapos o los cuervos. ¿Y qué vemos en la escena? Aparte de esta hoguera, de este caldero mágico, si nos fijamos en la hechicera, vemos que en la mano izquierda lleva una hoz que tiene una forma muy característica, y esto nos emparenta con los druidas celtas. Es una hoz típica que llevaría un druida céltico. Aquí entonces estamos viendo otra influencia más, digamos, curiosa dentro de la producción de Waterhouse. Pero ahí no queda la cosa. Si nos fijamos de nuevo en la hechicera, en el cuello vemos que tiene una serpiente que se muerde la cola. Esto es el Ouroboros, que es un símbolo de eternidad, un símbolo mágico. Y ya por último, otro detalle en el que os quiero hacer reflexionar es en la tela de su vestido. En ella tiene marcados o dibujados unos diseños típicos de la antigua Grecia. Entonces nos encontramos con que este cuadro del círculo mágico es un crisol donde Waterhouse aúna todos sus conocimientos mágicos. Así que bueno, ya para concluir, hemos visto que la magia aparece en los cuadros, en la mayoría de los cuadros de Waterhouse. Ahí hemos visto un elemento de erudición y de conocimientos secretos. Y dada que en la época estaban prohibidas las sociedades secretas en Inglaterra, Waterhouse tuvo que figurar, si es que fue miembro de alguna de ellas, como muchos interpretan, y yo también estoy de acuerdo de que Waterhouse tuvo que ver con alguna digamos secta o sociedad secreta, pues es notorio que Waterhouse lo fue, pero no con su nombre, sino con un seudónimo, puesto que era un miembro de la Real Academia de la Alta Sociedad. En mi opinión, Waterhouse tuvo que estar involucrado con alguna sociedad secreta, como podía ser la Golden Dawn. Y hasta aquí mi exposición de hoy. En el 1922, un señor llamado Mikao Usui hizo un retiro de 21 días para alcanzar la iluminación. Consiguió ese propósito y volvió a casa con su mujer. No solamente había alcanzado ese estado energético anhelado en toda su vida, sino que además sus manos emanaban una energía que antes no poseía y le ayudaba a equilibrar el cuerpo y la mente de muchas personas que venían a él buscando su ayuda. Así desarrolló lo que hoy en día se conoce como el método de Reiki. ¿Para qué sirve tal método? ¿Cuál es el propósito verdadero del Reiki? Lamentablemente en Occidente solo se conoce la imposición de manos, pero uno de los pilares del Reiki es la meditación. La meditación nos lleva a tener armonía familiar, prosperidad e iluminación. Este es el camino del Reiki. El Anjin Ryumei es la palabra que define estado de paz absoluta, pase lo que pase. Os invito a que investiguéis sobre Reiki y traigáis a vuestros hogares armonía. En estos programas que vamos a hacer para hablar de este tema, os quiero dar también una serie de consejos. El consejo de este primer programa es cómo traer armonía a nuestro espacio en el que vivimos o nuestro espacio laboral. Bien, pues la música es algo que trae una onda que puede destruir negatividades que puedan haber en nuestro espacio vital. Los mantras, la música que se conoce New Age,
y también el incienso nos pueden ayudar a armonizar espacios con malas ondas. Hasta el próximo programa. ¿Ustedes se someterían a una prueba para demostrar su verdad o que les hicieran culpables? ¿Creen que la verdad libera? En nuestro próximo Ventana al Más Allá hablaremos de la máquina de la verdad.